Buenas tardes, mis hermosas mujeres del grupo, mi varoncito, Lolita, Collito, Iracema. Pues aquí quise grabarles este video de mi patio porque adentro ya estamos muy encerrados, ¿verdad? Y referente a, estuvimos viendo, permítame, verás. Esta tecnología moderna que se me apaga el foco. Acabamos de terminar el libro de Josué, pero quiero recapitular el capítulo 7 sobre el pecado de Acán, que se los voy a resumir para no entrar en mucho rollo. Josué tomó la ciudad de Jericó. Jericó significa ruina. Y ellos habían tenido una trayectoria de ganar sus batallas porque Dios estaba con ellos, estaban venciendo. Pero cuando toman Jericó, un hombre llamado Acán, dice la palabra, que toma de la ciudad un bello manto de chinar, 5 libras de shekel de plata, un lingote de oro de 1 libra y 1/4, y esto lo esconde en la tienda, dentro de su tienda. Y cuando Josué va a pelear, a tomar la ciudad de Jai, fíjense que siendo ellos muchos, son derrotados, y dice son hasta perseguidos, y el corazón del pueblo, dice, se derrite como agua, ¿verdad? Entonces Josué dice que rasga sus vestiduras y se pone con la cara en tierra pidiéndole al Padre pues una respuesta sobre lo que estaba sucediendo. El Señor le dice, ¿por qué haces esto, Josué? ¿Quieres saber qué es lo que pasó? Pues el pueblo pecó. Y miren qué curioso, porque solamente Acán había pecado, pero como todos somos una gran familia, todos somos parte de, él veía como que todo el pueblo había pecado y por eso Dios no estaba con ellos en su batalla y habían perdido, ¿verdad? Contra los de Jai. Entonces dice el Señor que le dice a Josué, voy a mandar a llamar por tribu, por familia, por varones, y así lo hace. Hasta que llega, dice, Josué hizo que la tribu de Judá viniera al frente y Acán fue encontrado culpable de anatema. Anatema tipifica lo que Dios tenía destinado para destrucción. Algo que tú no puedes tener, algo con lo que no te puedes quedar. ¿Por qué? Porque en el mismo instante en que te quedas, Dios voltea su rostro. Dios no está contigo. Y pues al no estar Dios contigo, empiezas a tener derrotas en tu vida, ¿verdad? Dice que Josué mandó llamar a Acán y le dijo, ¿por qué has traído aflicción sobre nosotros? Ahora, dice, Dios traerá aflicción sobre ti, y todo el pueblo los quemó y apedreó hasta la muerte. Y dice que hicieron una pila de piedras que están hasta el día de hoy. Y no solamente fue quemado y apedreado Acán, sino toda su familia, todo su ganado, todo lo que tenía, mujeres, niños, ancianos, bebés, todos, ¿sí? Todos, porque todos eran la familia de él y tenían que ser arrancados de raíz. Y así fue como Dios volvió su rostro al pueblo de Israel y les perdonó. Y dicen que el valle en el que apedrearon a Acán se llama Valle de Ajor, o Valle de la Tribulación o de la Aflicción. Fíjense que en este momento el pueblo iba venciendo a todos sus enemigos, estaba en la tierra prometida. Había tomado Jericó, que tipifica fortaleza en tu vida. El pueblo tenía que tomar y destruir toda fortaleza, o sea, todos sus enemigos, y poseer lo que Dios les había dado.
pero lo que estaba en Jericó, todo tenía que ser destruido, ¿verdad? Y a causa de eso, pues Acán hizo sufrir al pueblo, hizo que tuvieran derrotas, y cuando es muerto Acán, pues el pueblo es liberado y Dios vuelve a estar con el pueblo de Dios, ¿verdad? También tenemos una parte en donde hablamos cuando destruyeron los muros de Jericó, de la prostituta Rahab, ¿verdad? Fíjense que la prostituta Rahab fue preservada porque ella, la prostituta Rahab, como se le conoce, ella fue la abuela del rey David. Por lo tanto, familia directa de Yahshua, nuestro Mesías. Y tú dirás, ¿cómo una prostituta? Una prostituta. Pero ella dice que cuando entró al pueblo de Dios, cambió su corazón. Ella tenía un corazón dispuesto a seguir a Yahshua. Pero todo lo que queda en la fortaleza que ella había vivido, ahí murió, ahí fue quemado. Mas, sin embargo, después de todo, a ella la seguían llamando la prostituta Rahab. Y así es como se conoce en la historia, ¿verdad? Y muchas veces nosotros pensamos, por ejemplo, ella era prostituta, pues tenía vestidos, tenía zapatos con los que había hecho cosas indebidas, pero todo se quedó allá, no se llevó nada de eso. ¿Por qué? Porque ella tenía la mentalidad de cambiar. Y fíjense que nosotros en nuestra antigua manera de vivir también, tal vez tengamos cosas que hayamos guardado y pensamos, ¿qué malo tiene guardar un pedazo de oro, de plata, un vestido, unas zapatillas, una foto del exnovio, una carta de aquel fulanito, ¿verdad? Pero todo eso, dice la palabra de Dios, que es anatema. O sea, cosas que Dios designó para destrucción y deben de ser destruidas. Deben de ser sacadas de nuestra casa, que es un territorio, porque si no, entonces viene la ruina, viene la pobreza, viene la enfermedad. Y así es como vemos a muchos católicos, cristianos, como les quieras llamar, pero hijos de Dios a su manera y con su creencia, pero siguen batallando con enfermedades, siguen batallando con la ruina, agarran un dinerito y en cuanto lo agarran se les va por otra parte, y les sale un gasto, un pago, y el caso es que el dinero nomás pasó, pero no se vio, ¿verdad? La bendición. Todo esto dicen los rabinos que es por causa del anatema que tenemos en nuestra casa. Debemos de limpiar nuestra casa, nuestra atmósfera y nuestro territorio, pues en mi casa se practicó cosas como idolatría, fornicación, hechicería, adivinación, brujería, lectura de cartas, etcétera. Sí tengo ídolos, ropa de cuando yo era adúltera y cosas que guarda uno. Dice, debemos de sacar todo eso, romper toda atadura, si hubo algún entierro, un amuleto de la buena suerte, con esa patita de conejo, o que le oré al santo de la basura, al espíritu de la basura. Todo eso tenemos que pedirle perdón a Dios y sacarlo de nuestras vidas. Porque tú ya has venido al camino del Padre, al camino de la vida, al camino de Yahshua. Pero muchas veces, aunque tú hayas venido al camino de Dios, sigues viviendo en ruina, en miseria, en ignorancia. ¿Por qué? Porque no has sacado esos anatemas, esas cosas que eran para destrucción de tu vida. Las has seguido conservando. En tu casa hay manifestaciones a veces. Yo he escuchado de mujeres que ya entregaron su vida al Eterno y que dicen, es que el enemigo me levanté en la noche y oí ruidos, es que me aventó y me caí de nalgas, es que oía pasos afuera, es que en la noche como que alguien me habla, es que como que los sartenes bailan en la cocina. Entonces, ¿por qué pasan esas cosas? Porque tú estás guardando cosas que eran para destrucción. O sea, los espíritus son territoriales.
donde se practica cualquier cosa de adivinación y hechicería, los espíritus se quedan o tienen derecho de estar en los objetos que hay en ese lugar o en esos lugares. Tú puedes ir a la iglesia, puedes orar, levantar las manos y sentir la presencia de Dios, pero hay ciertas áreas de tu vida en las que ellos tienen todavía un derecho. Por eso es que pasan esas cosas. Necesitamos hacer una búsqueda exhaustiva en nuestra casa para sacar todas esas cosas, que la medallita, que la cadenita, que la pulserita, que porque es de oro. No, hay que sacar todo eso. Fíjate lo que dice en el libro de Judas, capítulo 1, versículo 23. Dice, salven a otros arrebatándolos del fuego, y aún a otros mostrándoles misericordia, pero con temor odiando, dice, hasta la ropa manchada por sus vicios. ¿Qué estamos hablando con eso? Que los espíritus son territoriales, como les dije, y se van a apoderar de las cosas. Ahora aquí dice que aún hasta de nuestra ropa. Por ejemplo, en el pueblo de Dios dice que ellos no, los judíos, por ejemplo, no compran cosas usadas. ¿Por qué? Porque saben que los espíritus toman posesión de las cosas. Y por ejemplo, tú compraste unos zapatos y esos zapatos, la persona que los usó era una persona perversa, pero tú no sabes. Entonces eso está ahí en los zapatos. Más si por economía, porque no tienes, porque te regalaron, porque lo que tú quieras, te dan algo, pues hay que imponerles manos, hay que orar, hay que lavarlos, desinfectarlos, hay que orar y declarar que somos personas limpias y decir que estás desautorizando las prendas, lavarlas, imponer manos y declarar, Padre, yo desautorizo cualquier obra para la cual esto haya sido utilizado en deshonra de tu nombre. La limpio, Padre, para su buen uso. Amén. ¿Verdad? Y así estamos desautorizando ese objeto. Pero si tú tienes algo que usaste cuando tú eras una fornicaria, o sea, traducido, cuando te acostabas con los hombres sin estar casada, o cuando te prostituías, o cuando tú sabes lo que no debías de hacer. Es mejor que eso lo quemes. ¿Por qué? Porque le estás regalando, como quien dice, garrapatas a otras personas, ¿verdad? Hay una parte en la Biblia que habla sobre un pueblo. Dice que a ese pueblo empezaron a llegar muchos brujos. ¿Y qué es lo que empezó a hacer esta gente? La gente tenía guardadas en sus casas libros de brujería y hechicería y empezaron a sacarlos y a quemarlos. Y así fue como pudieron sacar a los brujos del pueblo. Pero en un pueblo donde hay brujos es porque las familias tienen libros guardados, tienen objetos guardados de brujería y hechicería. Fíjense qué terrible esto. Todo lo que estaba en la fortaleza es para destrucción. La palabra para destrucción es mashet, que es huir, ruina y destrucción. ¿Pero qué es una fortaleza? Acuérdense que estuvimos hablando de las fortalezas mentales. Lo que me impide ver, avanzar y entender la palabra. ¿Por qué? Porque una fortaleza es algo que te está deteniendo. No lo hagas, no vayas, no escuches, no adores. Todas esas son fortalezas. Una fortaleza es todo lo que se opone a tu destino, al propósito por el cual Dios te creó. Dice, la ruina saldrá identificada cada una de esas cosas en tu vida. Libros, ropa, joyas, amuletos, etc. Al Eterno no se le engaña. La bendición no va a venir porque tú quieres que haya bendición en tu vida, pero no quieres obedecer. Y ahí, pues, ni poniendo a San Judas de cabeza, como dicen, ¿verdad? Debemos de ordenar nuestra casa y limpiarla. Limpiar nuestra atmósfera. Acuérdense que limpiamos la atmósfera con el incienso. El incienso de mirra. La mirra significa muerte al yo.
Cuando ponemos incienso de mirra, es muerte al yo. Tú tienes que tener mucho cuidado también de las personas que te rodean. En la historia esta de Acán, si se fijan, muchas personas murieron antes de que se encontrara el culpable. Los soldados que fueron a pelear contra los de Jai murieron y ellos no tenían nada que ver, pero estaban cerca de ellos, ¿verdad? Entonces no solamente son las cosas, también hay que tener discernimiento y cuidado con las personas que se acercan a nuestras vidas, porque muchas veces solamente vienen a ponernos tropiezos, ¿verdad? El Salmo 150 puedes usarlo tú para orar cuando estés limpiando tu casa, sacando todo eso. Vente desde el último cuarto que tengas y ve revisando cajón por cajón, estante por estante, abajo de la cama, qué tienes, qué esto, qué el otro. Y antes pídele al Padre que te dé discernimiento para saber si es algo que está mal, aunque todos sabemos, ¿verdad? Si hay cosas de hecho, todas las cosas de nuestra antigua vida, si es posible, desháganse de ellas. No nos sirven para nada, ¿verdad? Entonces dice que debemos de orar el Salmo 150, golpeando con el pie derecho y palmeando, como cuando tú arreas a alguien, así, y golpeando con el pie derecho. ¿Por qué? Porque estás como cuando tocas, hey, aquí no es, le estás diciendo con el pie, golpeando con el pie derecho y aplaudiendo, diciendo que todo eso se tiene que salir de tu casa. ¿Por qué? Porque ese territorio ahora le pertenece a Hashem, el Dios de misericordia, leyendo el Salmo 150. Y si quieres poner o preparar el incensario para que esto tenga más efectividad, pues hay que hacer una combinación de canela en polvo, clavo de olor en polvo, si tiene semilla negra de mostaza y sal de mar. Ahí en el súper traen un circulito que dice kosher, pero es sal marina. La sal marina es pura. Y esa la tienes, la canela, el clavo, la semilla de mostaza, si es que la tienes, y la sal, la vas a poner en un trastecito y la vas a dejar. Después de que hayas sacado y revisado toda tu casa, la vas a poner afuera para que le caiga el rocío de la mañana. Y al día siguiente vas a hacer la oración con el Salmo 50 y vas a poner el incenciario. ¿Para qué? Para que limpies la atmósfera, ¿sí? Todo esto está en la palabra. Aquí no hay nada de hechicería ni de brujería, ya saben. Todo esto el Señor nos los deja como estatuto perpetuo. De hecho, el incienso en cada casa, mis amadas, no sé si sepan, se debe de quemar a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde. Orando. ¿Por qué? Porque es una manera de exaltar al Padre, ¿verdad? No sé si recuerdan esa parte donde dice que, ¿cómo dice mi amor? Que las oraciones están como en incensarios. Las oraciones es el incienso rebosante en la copa que tiene en la mano Dios. El incienso, dice mi esposo que representa las oraciones de los justos delante de Dios. Entonces, cuando nosotros quemamos incienso, lo que hacemos es darle tributo al Padre y elevar nuestra oración y purificar nuestra atmósfera, porque acuérdense que es territorio, atmósfera y ¿qué más? Fortaleza. Bueno. La oración se las voy a poner después porque de todos modos primero tienen que limpiar su casa. Yo también lo voy a hacer, no crean que yo se los estoy poniendo porque yo también lo voy a hacer. Es muy importante limpiar nuestra casa para sacar enfermedades, para sacar ruina, miseria,
y todas esas cosas, ¿verdad? Porque la oración dice, tú eres el Eterno, pero esto es ya cuando tengas el incenciario, esto es cuando ya hayas limpiado tu casa, esto es cuando ya hayas puesto al rocío de la mañana. ¿Qué es poner al rocío de la mañana? Simple y sencillamente es ponerlo en un platito todo eso y ponerlo en un lugar donde no haya techo para que el rocío de la mañana le caiga, ¿verdad? Después les voy a dar una breve explicación por qué el rocío de la mañana, ¿verdad? Pero es algo muy importante. Y la oración que se hace es, tú eres el Eterno nuestro Dios, delante de quien nuestros ancestros quemaban el sahumerio de especies en la época en el que el santo templo existía, tal como nos ordenaste por medio de Moshe, tu profeta, tal como está escrito en la Torá, y el Eterno dijo a Moshe, toma para ti especies, y etcétera, ¿verdad? Toda esta oración viene en Éxodo capítulo 30, versículo del 34 al 36. Esta es la oración que se dice cuando ya tengas la casa limpia, cuando tengas lo del incienso y el incensario y la oración. El incenciario simple y sencillamente es algo metálico, un platito, una basecita donde puedas quemar esas especies, ¿sí? Entonces, la oración es Éxodo 30 del 34 al 36 y Éxodo 30 del 7 al 8. Para que ustedes vean que todo eso está ahí en la palabra, ¿verdad? Queremos aprender la palabra, pero también queremos aprender a tener dominio propio en nuestras vidas. Y si vivimos una vida en Yahshua, no podemos seguir siendo los mismos miserables, ruinos y todo lo demás, ¿verdad? Tiene que haber una diferencia en nuestras vidas. Les mandé en el grupo, mis corazones, el libro de Jueces, capítulo 1, 2 y 3, que hay que estarlo checando. Pero básicamente el libro de Jueces habla cómo el pueblo de Dios, por desobediencia y por dejar a los enemigos dentro de su territorio, cómo fue en decadencia, ¿verdad? Cómo de un juez regular se fue a un peor y a otro peor y a uno muy malo, ¿sí? Que los jueces eran como hombres de guerra que organizaban a la gente, ¿verdad? Por pueblos. Pero aquí ellos demostraron que permitieron que los cananeos se quedaran dentro de su pueblo y terminaron olvidándose de Dios y terminaron adorando a los ídolos de los cananeos. Incluso levantaron altares de oro y todo eso. Y todo esto nos habla de que debemos de sacar al enemigo total y completamente de nuestro territorio. No debemos de dejar nada. ¿Por qué? Porque lo que Dios destinó para destrucción debe ser destruido y sacado de nuestras vidas, ¿verdad? Bueno, les dejo esa tarea. A las que quieran hacer la limpieza, vayan sacando de su casa y vayan escudriñando centímetro por centímetro, cajón por cajón, que hay cosas que deben salirse de ahí, ¿verdad? Y hacer la limpieza de nuestros hogares. ¿Por qué? Porque dice la palabra que tenemos que ser como la aurora que va de aumento en aumento hasta que es como el mediodía. Y también dice, sed santos porque yo soy santo. Les amo y les bendigo. Cuídense y estudiosas, porque vamos a tener otro examen, otro cuestionario. Dios me les bendiga. Cuídense. Besos.